buenas amigos y amigas, estamos en la tertulia, estamos en Claramente Claro y como siempre gracias a Somarroza, la sidra de aquí de Cantabria, siempre con productos naturales, las mejores manzanas para hacer la sidra. 3 especialidades: sidra natural, sidra con un pequeño toque de limón además de novales y la sidra un poquito dulce. Esta es riquísima también, la estamos probando y se están quedando alucinados aquí la gente, ¿eh? Sidra. Para estas navidades, sidra Somarroza. Para celebrar estas fiestas, lo mejor. Bien, sin más demora. Rafa, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Héctor. Buenas tardes. Carlos. Buenas tardes. Agustín. Muy buenas. Y Paco. Buenas también. Bien, ¿todos bien? Todo bien. Bueno, pues vamos ya a hablar de lo que tenemos que hablar. Bueno, la semana son muchas las posibilidades para la tertulia, pero el Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente la renovación del cupo vasco, de esa financiación, ese concierto económico entre el Estado y la comunidad autónoma vecina de Euskadi. Eso también puede motivar un poco a hablar, aunque ya lo hemos hablado varias veces en este programa, pero retomar ese tema. Lo comentaremos. Lo comentaremos. Muchas encuestas, porque estamos a menos de un mes de las elecciones del 21D, de esa cita trascendental para Cataluña y para España. Hay encuestas para todos los gustos. También hay algunas encuestas a nivel de todo el Estado, de España, que también podemos comentar, cómo marcan las tendencias esas encuestas. Y, por supuesto, presupuestos y Cantabria. Pues estamos en el mes que encabeza y en la última decena de días, los próximos 10 días serán vitales para saber, una vez que las enmiendas a la totalidad han decaído, si Cantabria tendrá presupuestos, qué presupuestos tendrá, qué nivel de impuestos se suben, no se suben, qué prioridades tiene el gobierno, y de esto podemos hablar también juntamente con nuestra señora Somarroza. Seguro que aquí en la mesa hay gente que va a decir subida de impuestos y otros dirán reforma fiscal, ¿eh? Cada uno. Para Bien, todos los colores. Pues, ¿qué os parece si empezamos a hablar del cupo vasco? Explícanos un poquito lo que es el cupo vasco navarro. El cupo vasco y el concierto navarro, que es como se llama el convenio navarro, viene un poco, tiene su contexto histórico, y hay que explicarlo porque en España hasta el siglo XIX cada territorio recogía sus propios impuestos. Y es en el siglo XIX cuando una reina liberal, Isabel II, decide que es el Estado el que se encarga de recaudar todo para luego distribuir. Pero hubo unas guerras, que son las 3 guerras carlistas, y fruto de ello los territorios vascos, que eran 3 provincias, que eran Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y Navarra, se siguen reservando esa prerrogativa que todos los territorios recaudaban y luego daban una parte a la corona. Y digamos que la guerra carlista, para cerrarla en paz, en 1876, se consolida esa prerrogativa que tienen esos 3 territorios históricos y el territorio del Reino de Navarra, de mantener esa bilateralidad con el Estado a nivel fiscal. Es una cuestión que sigue incluso con la dictadura de Miguel Primo de Rivera, sigue con Franco, con Álava y Navarra, no así con Vizcaya y Guipúzcoa, que las considera provincias traidores. Y cuando se redacta la Constitución Española, y esto es un tema importante porque hemos hablado muchas veces aquí de Constitución Española, la disposición adicional primera respeta y consolida ambos dos, tanto el concierto vasco como el convenio navarro. Es decir, forman parte de la columna vertebral de la Constitución Española. Se renueva cada 5 años, hay una revisión en torno a los cupos, que son lo que tienen que entregar estas comunidades como pago al Estado por los gastos que no son de competencia estrictamente autonómica. Y hay partidos que lo ven de una manera, que lo ven de otra, de esto yo creo que podemos hablar, pero que entendamos que esto tiene, primero, un trasfondo histórico, consolidado en el tiempo, que la Constitución Española lo incluye como parte del ADN de este régimen del 78, de esta Constitución del 78 en la que vivimos, y que algunos empiezan a considerar eso privilegio, otros no lo ven privilegio, y de eso pues podemos hablar. Rafa, Ciudadanos votaba en contra en el Congreso de los Diputados hace unos días, ¿no? Sí. Bueno, es que esto es una... Bueno, vamos a ver. ¿Cómo explicarlo? Tomadura de pelo es demasiado poco. Esto es un pelín insulto que especialmente las entonces provincias limítrofes, hoy región, como es por ejemplo el caso de Cantabria, vienen sufriendo. No hay que llamar el privilegio vasco, hay que llamar el chollo vasco. Porque es que además lo que ocurre efectivamente, como bien ha relatado Paco, tiene un trasfondo histórico y precisamente esa es la cuestión. ¿Por qué? Se entendía que aquello que históricamente había recaudado el País Vasco era lo que tenían derecho a seguir recaudando. Pero claro, llegaba un problema.
Impuesto sobre hidrocarburos, claro, en el siglo XIX no existía. IVA tampoco existía. Impuestos especiales, variados, hay muchos. No existía impuesto sobre la energía nuclear, tampoco existía. Bueno, pero ¿no? se asimila todo a un régimen y fiscal. entonces se decide que hay que comprar la voluntad política, los votos del PNV en el Congreso de los Diputados, así como suena. Y entonces se acude al invento. ¿Cuál es el invento? Bueno, sí, se dibuja eso. No, calculamos lo que el Estado, lo que el País Vasco tiene que pagar por las competencias del Estado que no tiene transferidas. Pues eso, oye, pues nada, asuntos exteriores, defensa, etcétera, etcétera. Luego calculamos esto, lo de aquello, lo de más allá. ¿Hay un porcentaje con el PIB también? Sí, aquello de más allá, y después lo ajustamos como nos da la gana para llegar a una cifra. Oye, el chalaneo es así. Que este año tienen que ser 1.300 millones de euros lo que queremos pagar y punto. Y vestimos la burra. Se viste la burra, por ejemplo, con el IVA. Hay una compensación que se le da al País Vasco por el IVA. ¿Por qué? Porque se entiende que empresas del País Vasco venden al resto de España, entonces el IVA que se recauda, el IVA que se carga allí, etcétera, etcétera. Es decir, inventos. Esto es lo que parece, es un arreglo, esto es un pasteleo. Es decir, no hay especialista, además, incluso los propios asesores del gobierno nacional lo dicen, ya ha salido publicado en prensa, no hay ningún especialista que sea capaz de decirte que el cupo está bien calculado, que es justo y es eso lo que hay que pagar. Y de hecho damos lugar a una situación divertidísima. Héctor. Ponemos más dinero en el País Vasco del que recibimos. ¿Os queda claro? La segunda región española en renta per cápita de sus habitantes, recibe dinero del resto de los españoles. Así como suena. Pues me alegra que Rafa termine así, porque muy perfectamente explicado por el doctor señor Paco, que no solo es el ADN de aquella del 78, sino junto a la legalización del Partido Comunista de España. Es decir, yo creo que esas dos son las principales en aquel cambio de cromos, que más de 2 veces hemos dicho también en estas tertulias que se ha elegido como una de las transiciones ejemplares, pero bueno, pues poco a poco se está demostrando con el paso del tiempo que no ha sido tan ejemplar, ¿no? Y de aquellos barros, de aquellos polvos, lodos, ¿no? Y me alegra que termine así porque, bueno, pues el sistema de financiación autonómico, el régimen fiscal al que aludía Paco actual, de aquel del 78, tiene 2 misivas principales, y una es la solidaridad, la redistribución de las riquezas, es decir, aquellas comunidades que tienen mayor poder, mayor capacidad y mayor economía, lógicamente tienen esa, entrecomillada, digamos, obligación de ayudar y de ser solidarias con aquellas provincias que no gozan de esa calidad económica, ¿no? Esto lo hace volar por los aires, es más que evidente, o sea, lo dinamita, lo hace volar por los aires. Y luego otra de las cosas, me gustaría incorporarlo, porque es que con esto del cupo vasco, de lo que también decía Paco, que me imagino que también hablaremos, de Cataluña y demás, de lo que nos estamos olvidando, que la financiación del Estado y la financiación de las comunidades, en realidad lo que nos habla son de costes efectivos. Es decir, de los costes efectivos que nos cuesta dar los servicios a nuestros ciudadanos. Y con esto que estamos hablando del cupo vasco y demás, vuelve a saltar por los aires, porque como él decía, una de las provincias con mayor renta per cápita por cabeza, de mayor Producto Interior Bruto, de mayor tal, es de las que más va a recibir o va a dejar de transferir. Creo, si no me equivoco, me corregiréis, estamos hablando del orden de 250 millones este año, y así nos vamos a ir hasta el 21, es decir, esa cuenta y esa prórroga hay que ir haciéndola, y es una verdadera, auténtica barbaridad, ¿no? Pero ya no vamos a hablar de Cantabria, vamos a hablar también de regiones, lo que estamos hablando en principio, de la solidaridad, de regiones que están con verdaderos y auténticos problemas, porque claro, si a todo esto también le sumamos, y fíjate dónde estamos, una zona de urgente reindustrialización como Torrelavega, ¿no? Lo que se está sufriendo, pues bueno, a escasos 80 kilómetros, toda la margen del Nervión está metida dentro de ese programa también. Es decir, es que ya no estamos haciendo volar con el cupo vasco esta historia, sino que esas provincias, la margen izquierda, sí. Esas provincias o esas zonas como Cantabria, Torrelavega, que yo creo que es que no tendremos que explicar lo que está pasando, ¿no?
y anda que no tendríamos que estar incorporados con esa promesa que hubo, que sin lugar a duda, sin lugar a duda, Cantabria y Torrelavega iba a estar metido en este proyecto y en ese programa de urgente reindustrialización, pues ahí está la margen del nervio. Es decir, más esto, vamos a empezar a sumar. Pero que por otro lado son los 40 años de democracia que llevamos en este país. Antes fue Convergencia de Unión, primero Unión, después tal, pues al final, dicho y que quiero que se me entienda, es que es normal, joder, si tú estás allí y estás ahí sentado, tienes oportunidad de doñar la vaca, no lo haríamos todos los que estamos aquí. Te dicen, coño, tienes capacidad de decisión de no sé qué, no sé cuánto, y digo, pues me lo traigo para Cantabria. Ahora bien, eso no quiere decir que no esté volando por los aires la esencia de lo que se trató de firmar en aquel cambio de cromos en 1978. A mí me parece una verdadera y auténtica barbaridad. Pero una verdadera, auténtica barbaridad. Carlos Caramés, que por cierto te estrenas hoy aquí en la tertulia. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Bien, bien. Bueno, yo creo que en esto se mezclan muchos conceptos que puede parecer que tienen que ver, pero que realmente no lo tienen. Y yo creo que se debería hablar con más prudencia. O sea, como bien dice Héctor, o sea, parte de la base de la Constitución. O sea, que el cupo vasco podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero al final es un cálculo. Podemos decir que se manipula, que no se manipula, pero no deja de ser un cálculo y una interpretación de qué se derivan los impuestos, de, por ejemplo, el IVA. Cuando uno de Zamora compra un coche en Barcelona, ¿a quién le corresponde el IVA? ¿Al que le compra y lo consume, que supuestamente es un impuesto sobre el consumo, o al que genera ese IVA por la venta? Pues aquí interfieren, en concreto con el IVA también, ese tipo de debates que son, creo, técnicos. La esencia de la guerra que se está montando ahora política con el cupo vasco parte de la Carta Magna, al final. Y yo creo que si en aquel momento Ciudadanos, por ejemplo, pone como una referencia a seguir a Adolfo Suárez, muchas veces, Adolfo Suárez fue precisamente la persona que defendió esto. Defendió porque entendió, creo que con buen criterio en aquel momento, que había que saber recoger todas las particularidades y todos los sentimientos de cada uno de los grupos y de cada una de las personas para conseguir algo bueno para todos. Algunos se beneficiarían en unas cosas, otros en otras, pero lo que había que tratar era conseguir que todos se sintiesen contentos en algo para que lo aprobasen, que era la base de todo ello. Después, las derivas que han venido. Entiendo que pues una persona del Partido Regionalista pues diga que desde la, no voy a decir irresponsabilidad, pero de la no responsabilidad de tener que decir algo a nivel nacional, no tener... Que es lo mismo, ¿no? No, pero no, la no necesidad de tener que luego defender lo mismo en Cádiz o en Barcelona o en Bilbao, pues te da la libertad a la hora de poder decir, reclamar. Lo mismo que le pasa ahora a Ciudadanos. Ciudadanos en esta situación, porque el Partido Socialista incluso lo ha aprobado, o sea, está de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque a pesar de haber dado ciertos bandazos, tiene o intenta tener un sentido nacional. Ciudadanos, ¿qué pasa? Que en este momento en el que nos encontramos en una situación muy complicada, muy compleja, que puede prever que le venga bien, ha considerado que ya que el País Vasco lo tienen electoralmente perdido, pues que igual les merece la pena utilizar esa guerra constitucional, nacional, de toda España en común, para hacer un frente común contra el Partido Popular o contra el Partido Socialista en Cataluña. Lo que yo creo que en esto se debe ser prudente y se debe tratar de decir siempre lo mismo y en todos los sitios lo mismo. ¿Puedo contestarle? Cuando termine, sí. En todos los sitios lo mismo, porque decir siempre lo mismo es difícil y decir en todos los sitios lo mismo, más con las particularidades que tiene España, es aún más difícil. Decir siempre lo mismo, pues por ejemplo, ahora que estamos con el tema del transfugismo, no es lo mismo lo que decía Miguel Ángel Revilla hace 6 años de un tránsfuga que era punto menos que un narcotraficante o, bueno, barbaridades, a la tibieza o al
Dejarse resbaladizo, tal. No, el resbaladizo a la hora de manifestarse respecto a lo que es un tránsfuga o no es un tránsfuga. Y ya no dejarse querer a la hora de cuando tienes una necesidad, que hace 6 años estaba claro, o 8 que no la tenía, tener que ir a llamar a la puerta de él y sentarse a negociarlo. Entonces, esas cuestiones yo creo que se debe ser prudente para no ser esclavo de tus palabras en el futuro. Ahí lo dejo. Bueno, Agustín. voy a empezar por el final, porque hemos venido a hablar del concierto vasco con Meño Navarro. Ha estado bastante bien dejarnos ese último coletazo sobre el transfugismo. Corrígeme si me equivoco, el transfugismo solo se puede aplicar al mundo municipal, no a la política regional, pues está contemplado. Y esta gente del Partido Popular confunde bastante lo que es un tránsfuga regional con lo que es un tránsfuga local en Santander, que aprobamos los presupuestos con él. Si tienen ese ámbito o esa facilidad para confundir. Has dejado bien el recado, pero empieza por casa, por orden. Porque el Partido Popular tiene esa mala manía de consejos doy, para mí no tengo. Mira, hay un pequeño problema, o a mí me genera un tipo de duda, lo que es el convenio Navarro, el concierto vasco. Creo que se ha puesto como muy de moda una vez que efectivamente todos hemos pasado de ser como muy ricos a ser un poquito pobres. O en ese reparto de riqueza donde efectivamente nadie pensaba que íbamos a tener que llegar a rascar esas migajas que efectivamente ha aprobado el Partido Socialista con condiciones, porque el Partido Socialista aprueba el concierto y el convenio con condiciones y sobre todo con algo que efectivamente le preocupa, que es el reparto de la riqueza general, como partido federal que somos, como vosotros, no sea por número de habitantes y sobre todo no tenga ese porcentaje de superficie, porque no es lo mismo alguien que vive en Madrid o alguien que vive en Andalucía. A partir de ahí lo que creo que efectivamente, y te digo la cifra, son 945 millones de euros desde el 17 al 21 y aparte en ese Partido Popular, ese acuerdo que ha llegado con el PNV para mantener los presupuestos, tenemos unos años donde vamos a tener que devolver 1.200 millones el conjunto de los españoles, no solo el Partido Popular de Madrid, que es quien ha sellado el acuerdo para gobernar España. Esto lo digo con respeto, también te digo por qué. Porque ha dicho una cosa el compañero y tiene razón, siempre que le han hecho falta apoyos a los diferentes partidos, incluso el mío, entre los que me incluyo, hemos ido muy bien a Cataluña, hemos ido al País Vasco a recalar esos apoyos para poder gobernar. Pero, sinceramente, yo creo que lo que tenemos que centrarnos es cómo vamos a hacer una reforma total de la financiación autonómica en el conjunto de España. Y, sobre todo, a mí lo que me preocupa es cómo vamos a hacer una reforma fiscal o de ese reparto, sobre todo no en esas comunidades que ya son ricas de por sí y que generan de por sí... En las 15 restantes. En las 15 restantes, porque efectivamente hacer esto en Madrid o Cataluña o la Comunidad Valenciana va a ser sencillo, pero en el resto de España va a ser muy complejo. Y digo que va a ser muy complejo ¿por qué? Porque a mí cuando hablamos del concierto vasco, del convenio Navarro, etcétera, etcétera, me genera un poquito de envidia. Y digo esto ¿por qué? Porque hablamos del País Vasco que parece que estamos hablando que de Cádiz. El País Vasco está ahí al lado. Miramos por encima de la valla y está ahí. Y a mí me da envidia. Sinceramente, ¿por qué? Porque más allá de que hayan podido gestionar más o menos recursos durante muchísimos años, la Constitución, como bien dices, han pasado bastantes años, ¿vale? Entonces, más allá de que durante todos esos años la capacidad de gestión creo que ha sido un éxito, la capacidad de regeneración política y generacional en el País Vasco ha sido un éxito, porque más allá de que existan 4 administraciones filtro previas que hacen la recaudación de tasas e impuestos en su conjunto y después revierten al Estado una parte que nos parezca más o menos orientativa, es decir, creo que es un modelo de gestión. Ha sido un modelo de gestión y sobre todo creo que detrás de ese modelo de gestión lo que está es un modelo de repercusión en el ciudadano. Y efectivamente ahí están los datos. Ahí está su IPB, ahí está su industria, sus tasas de paro, ahí está el ejemplo de lo que significa una buena gestión. Podemos estar más o menos contentos en el reparto. Lo que no podemos poner en duda es la gestión eficaz, eficiente, de ese modelo político de bicefalia, donde efectivamente existen 3, 4, 5 administraciones, donde efectivamente muchos partidos, también el socialista, está constantemente hablando de eliminar filtros previos a la administración, es decir, bueno, pues yo creo que efectivamente el País Vasco, en esa bicefalia más entendida y comprendida y compartida, ha sabido repartir muy bien la riqueza entre sus habitantes, sobre todo en el contenido, no en el territorio, algo que para mí es importante, y creo que ha sido un modelo y un ejemplo de gestión, y el resultado es evidente. Paco. No, yo, por seguir aportando un poco de datos históricos. En el año 76, Miguel Ángel Revilla firma con otras 100 personas el Manifiesto de los 100, entre los cuales pide autonomía para Cantabria y un cupo como el cupo vasco. Es decir, Miguel Ángel Revilla en el año 76 intenta, en los movimientos preautonómicos, que Cantabria sea comunidad autónoma
y que goce de un cupo como el vasco y el navarro, y eso está perfectamente escrito y firmado. Me sorprende ahora que Miguel Ángel Revilla apela a la falta de solidaridad del País Vasco y Navarra, cuando él en el año 76 intentó el mismo demarraje, intentó la misma privilegio, prerrogativa, o como queramos llamarlo, y ahora se desdiga cuando la financiación le pinta mal. Es decir, yo creo que hay que ser coherente con los territorios y coherente con el mensaje político. Entonces, a mí me ha sorprendido que este fin de semana Miguel Ángel Revilla ha hecho un llamamiento a la solidaridad del País Vasco y Navarra respecto al resto de territorios, cuando la esencia y el origen por el que se creó el PRC, por ejemplo, que es el partido que él dirige, porque no lo decir otra persona, bueno, pues intentó el cupo cántabro, que no dio de sí, y sí se consiguió la autonomía. El cupo cántabro se quedó por el camino. Si lo hubiéramos tenido, como dice Agustín, sería también una envidia para esto de territorio, si lo hubiéramos hecho bien. Seguimos hablando del cupo, pero también ha salido de aquí la palabra transfugismo. Sí. Vamos a ver. Tienes que distinguir una cosa. No nos confundamos. Una cosa es el concierto vasco, disposición adicional, no sé si primera, segunda, tercera, de la Constitución, y otra cosa es el cupo, es decir, lo que pagan cada año. Es muy distinto. Es decir, yo sí que he oído lo que ha defendido Ciudadanos en el Congreso, ha defendido que el cupo está mal calculado, que es una puñetera vergüenza, que esto es como asaltar, en fin, como vulgares asaltadores de caminos. Ahora te digo yo iría mucho más allá. Yo personalmente estoy en contra de la disposición nacional primera. Yo me cargaría el concierto y el derecho. Es más, y no lo hago, esto no es ninguna novedad, porque parece que estamos hablando aquí de una cuestión que ha surgido ahora. Es una cuestión que está intrínseca en la historia de Cantabria. En la historia de Cantabria está plagada de ejemplos de luchas contra los privilegios vascos. El 12 de septiembre de 1700, Santander presentaba el capítulo de ajustado por la justicia, ayuntamiento y vecindario de la Villa de Santander. Bueno, el diputado general de las 4 villas, Manuel Antonio Santillán, decía, hablando de las diferencias entre País Vasco, porque hablaba del señorío de Vizcaya y las provincias de Guipúzcoa y Álava, y entonces Santander, hoy Cantabria. Uno y otro vasallos de un mismo monarca se diferencian por el beneficio de la contribución. Y no es lo mismo tener vasallos para la obediencia y contribución que solo para la obediencia. Es decir, esta es la queja de Cantabria ya desde el año 1700. Después, en 1875 y 86, en el Boletín de Comercio, pues empiezan a publicar otro tipo de cosas, en la cual proclama, entonces escribía Bartolomé de Bengoa, proclama, los fueros no existen, lo que existen son los abusos. Entonces yo eso es lo que defiendo lo que han defendido mis antepasados, mis mayores. Yo defiendo algo que está en la queja continua de Cantabria, que desgraciadamente, al final de nuestros días, no al final de estos días, digo, en estos momentos, se ha abandonado completamente. Y lo que he visto estos días a mí me ha dejado absolutamente helado. Desde Cantabria, ni el gobierno, ni los dos partidos que lo sustentan, ni el partido de la oposición han dicho ni mu, ni se han quejado. Nada, cero, como que aquí no hubiera pasado nada. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa. En el pasado no tan remoto, 2010, de repente dicen, vamos a blindar los derechos forales. Blindar quiere decir, antes, cualquier organización, cualquier sindicato, cualquiera podía recurrir cualquier medida administrativa. Lo hacían en La Rioja, lo hacían la UGT y Comisión de La Rioja, lo hacían, porque me estaban fastidiando al empleo en La Rioja. Tal. Y entonces se blinda. ¿Y entonces qué ocurre? Somos geniales. O sea, todo este trabajo de todos estos siglos, de nuestros antepasados protestando, se va a la porra. Y llega el presidente del gobierno, que en ese momento se arrebe y dice, no vamos a recurrir el blindaje, porque hay que ayudar a Pachi López. O sea, esa es la perspectiva histórica que tiene la gente que tenemos hoy sentada en el Congreso de los Diputados, y va a decir, no, en el Parlamento de Cantabria. Esa es la visión y esa es la perspectiva. Y por otro lado estaba el Partido Popular, entonces la secretaria general, María José de Buroga, diciendo, ¿por qué usted no quiere recurrir el blindaje? Es decir, nos hemos quedado en la insignificancia. La fuerza y la lucha que había en esta región se ha abandonado completamente. Hemos caído en la insignificancia y por no abrir, no abrimos ni la boca. Pero es obvio que somos de los más perjudicados por el cupo vasco, de los más perjudicados por el concierto vasco.
Y ahora contémoselo, vamos a contárselo a la gente, las empresas de Casturriales y por ahí, que les van a abrir un parque industrial a 20 kilómetros de Casturriales. Sigamos así, sigamos en la insignificancia. Héctor. Bueno, parece que me toca a mí, ¿no? Otra vez les ha tocado a los demás. Fíjate si he sido cauto, que puedo decir que estoy absolutamente de acuerdo con tu planteamiento, pero absolutamente de acuerdo. Y procedo a explicarlo, porque digo, hostia, pero ¿cómo es posible que estés? Pues porque has dicho dos palabras que se me antojan fundamentales, ¿no? Dices, una es el cálculo y otra es la interpretación. Y efectivamente, cálculo es científico y empírico. Y eso es así, cálculo. Pero amigo, la interpretación es un ente absolutamente subjetivo. Y ese es el verdadero y auténtico problema del Partido Popular, que ahora tiene que arañar en el País Vasco. Porque si hablamos de tránsfugas, tú lo traes a colación, yo te lo llevo a lo nacional. Si hablamos de tránsfugas, yo todavía recuerdo a uno con bigotito, presidente ahora de las FAES, que hablaba catalán en la intimidad. Y resulta que hoy, por dar por perdido, yo creo que si alguien da por perdido es Cataluña con el Partido Popular, y de esas encuestas que hablaremos luego, seguro que dice Paco, tenemos 5. Cuidado con los tránsfugas, cuidado con abrir la boca, que no nos va a tocar muy de lejos porque ya están admitidas a trámite ciertas querellas y vamos a ver en qué grupos, en qué nos encontramos y dónde nos encontramos, ¿eh? Los 9, los 5, los 4 y los demás. Vamos a mirarnos, como decía Carlos, el ombligo, y vamos a ser cautos, que tenemos mucho que mirarnos. Y sobre todo, otra de las partes que tú decías, me parece fundamental, imprescindible. Además, ya lo hemos hablado otras veces aquí con la reforma constitucional, un poco también hilando con lo de Rafa, con su planteamiento. Otra expresión que me ha gustado muchísimo, por eso te digo que fíjate si estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, es que aquella de 1978 se firmó lo que nos satisfacía o procuraron o hicimos por satisfacer a todos. Bueno, pues es que hoy en el 2017 yo creo que ese era el planteamiento y la esencia, y se ha satisfecho solo a una de las partes. Si somos todos demócratas y somos todos aférrimos a la Constitución, deberíamos haber mantenido la esencia de 1978 y haber hecho que en el 2017 todas aquellas partes que estaban implicadas hubiésemos estado de acuerdo. ¿Por qué no ha sido? Porque lo que estábamos hablando. Yo siempre pongo el mismo ejemplo para tratar de explicárselo a la gente. Es decir, estoy absolutamente seguro que tanto tú como yo y todos los que estamos en esta mesa, por mucho que nos coste el romanticismo, no vamos a coger un SEAT 600 sin climatización, con la abuela, el pájaro, el perro, 18 metidos en el coche, la barca hinchable en la vaca, y nos vamos a ir de aquí a Barcelona por la Nacional. Qué buenos tiempos, qué buenos tiempos, cómo molaban aquí los viajes. Y no nos íbamos a parar en los Monegros a comer los filetes de potro empanado. Hoy nos mola a todos cogernos nuestro cochecito con nuestro climatizador, con nuestro aire acondicionado, nuestro GPS, estos que ya no tienes nada más que darle al botón y te lleva por la autopista, etcétera, etcétera. Pues esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, como ves aquí para todos. Sí. A ver por dónde empiezo. Bueno, por el final, porque es lo que más... yo creo que ahora es para mucha gente fácil, incluso para un amigo con el que vas a tomar un café que no tiene nada que ver, no tiene, o la misma que podemos tener nosotros, o parecida, de la interpretación de la Constitución, decir que hay que modificar la Constitución. Tú lo oyes por la calle y mucha gente, sin saber de qué es lo que es, porque es el problema, mucha gente te dice que hay que modificar la Constitución, pero no te dice exactamente qué, porque hay una nebulosa ahora de que hay que modificarla. Y me quiero recordar de una cosa reciente, de una cuestión reciente, que hace no tanto todo el mundo decía que había que aplicar el 155. ¿O no? Y mucha gente tiraba, bueno, una inmensa, entendíamos que una mayoría pedía el 155, y luego resulta que cuando se ha aplicado, pues la interpretación del 155 se las traía. Claro, y estábamos muy lanzados, como que era la panacea. Bueno, se aplica el 155 y aquí está todo resuelto. Pues no se ha resuelto nada. Y ahora, cuando se está viendo lo que pasa, tal, entonces hay que reformar la Constitución y está todo resuelto. Pues si un artículo de la Constitución ha derivado lo que ha derivado, no te quiero decir lo que puede llegar a derivar el abrir la Constitución. Que yo puedo estar de acuerdo en que haya que modificar la Constitución, y de hecho, en principio, lo estoy. Personalmente, desde el desconocimiento de muchas cosas en las que puede derivar el tema de modificar la Constitución.
Pero fíjate, eso que dices, siendo cierto, pero hay una cuestión, es decir, lo que no podemos hacer es que la disposición adicional primera, que es el respeto a los derechos históricos, se salte el parapeto del resto de la Constitución. Porque en la Constitución también está el principio de solidaridad, que has mentado tú. Es decir, oiga, no vale, no nos carguemos la disposición adicional primera, pero apliquémosla en conjunto con el resto de la Constitución. Por lo tanto, a la hora de calcular el cupo, pensemos en la solidaridad entre todos los territorios y la solidaridad entre los españoles. Eso querrá decir que en vez de pagar al año 1.300 millones de euros, pues el País Vasco debería de pagar, según los especialistas, 4.500 millones de euros. Que no es ninguna tontería de la que estamos hablando. Es decir, eso... Yo eso no lo he leído en ningún sitio. Sí, yo sí lo he leído. Yo he leído hasta eso, 1.600. No. De 1.300 a 1.600. Según su nivel de riqueza, etcétera, tendría que pagar esa cantidad. Eso no lo he leído. Hagámosla, vale, no reformemos la Constitución, pero oiga, no me vale eso de coger un artículo de la Constitución, le elevo a la categoría absoluta y el resto de la Constitución, joder, me olvido de ella. No, hagámosla en conjunto, en un todo armónico. Mira, y no sería necesario, yo sí que lo haría, pero yo entiendo que no, como lo que estás diciendo, vale, no la cambiemos, pero hagámoslo un todo armónico. Que no la cambiemos, ¿eh? Bueno, bien, pero ha dicho que es difícil, hagamos un todo armónico. Dice, vale, el cupo va a contemplar la solidaridad. ¿Con quién? Por ejemplo, con Cantabria. Yo creo que la armonía no funciona en la Constitución, y además creo que hablamos de cambiar, yo creo que lo que tenemos que hacer es adaptar la Constitución, porque nada tiene que ver la Constitución cuando nace hace 40 años, no con la Constitución, sino con España. Es decir, la España en esa evolución constante y permanente poco tiene que ver o nada tiene que ver la España del 78 con la España del 2017, puerta del 18. Y después hay un tema que habláis de que la Constitución es muy solidaria. No olvidemos que una de las comunidades donde mejor se repercute económicamente, que es Cataluña, ha tenido en algunos casos, o un sector de la sociedad, poco o nada de respeto por ella. Vamos a empezar también por el principio. Y también hay un tema que a mí sí que me preocupa. Al final, en esta Constitución hay una parte importante de la sociedad que tampoco se siente representada. Y lo digo sinceramente porque creo que depende de la clase social a la que pertenezcas, pues tanto en lo económico y sobre todo en lo judicial, debemos adaptar y evolucionar muchísimo, porque hay muchísima gente que creo que no se siente de la misma manera en esa defensa, eso de que dice para todos, es decir, bueno, yo creo que tiene muchas lagunas o muchas dudas. Y después hay un tema que creo que nos vamos avanzando o saliendo. Hablemos de financiación, porque empezamos con financiación. Argumentos para la financiación. ¿Y qué argumentos podemos utilizar para que Cantabria, que es donde estamos ahora mismo sentados, tenga una mayor capacidad de gestión, una mayor capacidad de recaudación, o efectivamente ese reparto le venga mejor o peor? No tenemos un mal reparto ahora mismo en el sistema de financiación. Nos va bien. Seamos realistas, porque he escuchado muchas cosas del presidente, no seré yo quien defienda al presidente por aquí, pero efectivamente, seamos realistas, en este reparto en el que ahora mismo funciona equitativamente dentro del marco federal, a Cantabria no le va nada mal. Tenemos un reparto, diría yo que pues muchísimo más satisfactorio, por ejemplo, o de mucha más rentabilidad económica que muchas comunidades de mayor número de población. Hay un borrador por ahí circulando que ya no nos va tan bien. Efectivamente, hay un borrador que no, porque la segunda mejor. A día de hoy la segunda mejor. A día de hoy, pero hay un borrador que porque este sistema caduca. Eso es. Y se va a hacer uno nuevo y ahí hay nubarrones. Y es que pero los nubarrones están en lo que anteriormente yo exponía y dejaba encima de la mesa, que es que lo que no se puede hacer en un reparto es por superficie y número de habitantes. Y eso es lo que realmente le viene a la Cantabria. Existen muchísimas cosas. Ahí enlaza directamente con lo que estábamos hablando y paso a explicar un poco, no seré yo, joder, ¿quién sería yo si digo, bueno, voy a explicar lo que no ha sido capaz de explicar Miguel Ángel Revilla? Echaré cojones, Perdón, pero ya estamos en horario de tal. Vale, ¿por qué no? Bueno, ¿y por qué no? Porque no creo yo estar capacitado para ello, ni muchísimo menos. Pero tú me decías, ¿modificar la Constitución y está todo resuelto? Claro que no. ¿El 155 y está todo resuelto? Claro que no. Y había muchísima gente que entendía y se sabía que con el 155 el pifostio se iba a multiplicar en logaritmo neperiano de 28. Y así ha sido. Pero fíjate si es sencillo hablar de modificar la Constitución y tú dirás, hostia, qué prepotencia. No. Si es que a la mayoría de la gente, a la mayoría de los de a pie, a la gente que nos movemos en círculos políticos, etcétera, etcétera, pues yo qué sé, que si el derecho a tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. No, si esto es bien sencillo. Mira, son competencias y sistema de financiación. Y esa es la Constitución que interesa a todas las comunidades autónomas y eso es el marco ganador y el caballo ganador.
Las competencias es que gozamos con un margen competencial y autonómico que ni los polder. ¿Sí o no, Paco? Mucho. ¿Sí o no? Y es que estamos dándole vueltas a la burra y la burra al trigo cuando somos de todos los países del mundo los que tenemos un margen competencial impresionante, donde se mira a todo el mundo. Y nos vamos al apartado segundo, que es el de la de Dios, que es ese borrador que te está diciendo Paco, donde nos va a traer Fundación FEDEA. donde nos va a traer muchísimos problemas, porque te lo está diciendo él también y te dicen, vamos a ver, la financiación va a ser por habitantes, normal, ¿a quién le interesa? Mira, te lo voy a decir, Cataluña, Valencia, Madrid. Joder, qué casualidad, ¿eh? Andalucía ya pinta de color, pero fíjate, no, lo termino. De superficie, Y si no te van habitantes, como él dice, te dice, vamos a por hectáreas y a por superficie. Claro. Zacatán. Eso te va a obligar a unirte con el resto de comunidades como tú si quieres pelear. Luego ya estamos bastante más condicionados. ¿Por qué? Porque no lo estamos basando en costes efectivos. Esa palabra la he introducido yo antes. No es lo mismo el coste efectivo de crear una infraestructura en Cantabria, subiendo para allá arriba, o de crear, por ejemplo, la rampa de Pesquera, con el porcentaje para que bajen trenes de más de 750 metros para este puerto y ganar a Bilbao, no es el mismo coste efectivo que hacerlo en La Mancha, que todo es tirar así. Hemos hablado aquí con el alcalde de Arroyo. Que todo es tirar así. Es que- Y en el momento que seamos claros y en el momento que seamos sinceros y le digamos a la gente que tener en valor el coste efectivo, porque un abuelo esté donde esté, y estas palabras os sonarán, porque un abuelo esté donde esté, tenga derecho a una sanidad, porque paga igual, y ha pagado lo mismo, tenga derecho a una sanidad, no es lo mismo en Cantabria, no es lo mismo en Asturias, no es la misma en la Galicia profunda que en Madrid centro. Vamos a ver. Carlos, si no, tomamos una sidra. Simplemente decir que nos estamos basando con el tema de la financiación autonómica en un borrador que ha publicado una persona que era miembro de ese consejo de expertos que ha analizado la financiación autonómica. Exacto. Hay que tener en cuenta que el consejo de expertos o de sabios, en el que había una persona de aquí de Torlavega y una persona propuesta por el gobierno de Cantabria, que ellos entre ellos estaban totalmente de acuerdo en sus posturas, no llegó a ninguna conclusión. O sea, el decir que ese borrador es la propuesta futura tal es totalmente falso, porque es totalmente falso, porque de entre ellos no llegaron a ponerse de acuerdo para establecer unas conclusiones, por eso no lo hicieron. Y luego, a la hora de hablar de financiación, o sea, punto menos que antes he llegado a escuchar a Agustín, no sé, como que envidiábamos el concierto vasco. Y luego ha dicho lo contrario. Si Cantabria es una de las comunidades autónomas mejor, más beneficiada En este sistema. en este sistema, ¿cómo vamos a querer el concierto vasco si la gestión. No, vamos a ver. Que no es lo mismo. Pero vamos a ver, al final, si gestionamos nuestros impuestos y luego pagamos un cupo, pagamos, pero ingresamos. Si a día de hoy estamos ingresando más de lo que generamos, por supuesto que nos perjudicaría. El cupo vasco es para pagar unos servicios, pero ellos se están autogestionando en todo lo demás con sus ingresos. Si en Cantabria haríamos eso, a día de hoy seríamos, dentro de muchos años, ojalá que generemos más de lo que ingresamos. A día de hoy nos perjudicaría un concierto en Cantabria. Al día de hoy tenemos sidra Somarroza, que es la mejor sidra para festejar estas Navidades. Natural, con un toque de limón y espumosa, un poquito dulce, que está riquísima. Por cierto, Paco, ¿qué tal está la sidra? Muy buena. Y en Navidades entra mejor. Va a entrar ¿Tomamos ahora unas sidrucas? mejor. Pues vamos a ello. Venga, nos vamos a la publicidad y nosotros con Somarroza.